señoras y señores, o como lo decíamos en aquella época, 40 años atrás en Chile, compañeras y compañeros. Comienzo agradeciendo al alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, por esta invitación a participar en un congreso sobre construcción de la paz, que tiene la importancia que uno puede palpar con solo escuchar a los últimos participantes, describiendo sus problemas y sus esperanzas y posibilidades de solución. Agradezco también, por supuesto, a quienes han patrocinado este congreso, como es la organización Mayor for Peace. Extiendo los agradecimientos a Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, gracias a cuyos contactos se hizo posible esta invitación. Mi participación, como ustedes tal vez comprendan y sepan, también tiene que ver con el cumplimiento este año del 40 aniversario del golpe de Estado que derrocó al democráticamente electo presidente de Chile, doctor Salvador Allende, cuya muerte también causó. Como todos sabemos hoy día, el gobierno de Salvador Allende fue violentamente destruido para evitar el triunfo de los caminos de paz y democracia en un país latinoamericano como Chile, que reclamaba y necesitaba una sociedad más solidaria. Ese pueblo decidió también de manera soberana no usar la violencia, sino la no violencia activa en el marco de la historia y realidad chilena para recuperar la democracia, meta que ha alcanzado con gran éxito y alegría de nuestra gente, pero sin caer en autocomplacencias. Es sin duda interesante decir en este Congreso en pro de la paz que la caída de la dictadura de Pinochet fue la consecuencia de un movimiento de masas y de una estrategia consistente en sumar más gente cada día en favor de la libertad y la democracia, en lugar de acciones que produjeran dudas y el alejamiento de la gente que ansiaba sumarse a la mayoría en formación. Ello supuso ganar también democráticamente sobre los partidos y movimientos que querían o habrían preferido usar medios militares contra la dictadura. La paz militante le ganó a las Fuerzas Armadas y nos dio libertad y democracia. Chile se esfuerza ahora en paz por alcanzar el nivel de país desarrollado, pero mientras tanto la violencia y la guerra reinan en demasiados lugares del mundo, tanto entre países como al interior de ellos. Hoy necesitamos sumar y poner en acción en pro de la paz la voluntad de todos los hombres y mujeres que creen que el diálogo y los medios democráticos son a veces la única y mejor solución a conflictos que de otro modo no tienen fin. Por eso se justifican congresos como este y se justifica nuestra participación en ellos. Tiene particular importancia aplicar este criterio en los casos de conflictos al interior de Estados-naciones fuertemente segmentados por diferencias grupales de tipo racial, religioso, lingüístico, territorial y similares. Cuando
convertimos al otro, al que es diferente a nosotros, en enemigo, le ponemos punto final al diálogo, deshumanizamos al oponente. Y nuestra única y última posibilidad es entonces recurrir a la guerra. Sin embargo, tenemos casos en que las cosas no ocurren de ese modo o no han ocurrido de ese modo irracional y trágico las más de las veces. Son los casos de democracia constitucional o de democracia pactada, como los que han existido en ciertos periodos en Holanda, en Bélgica, en Canadá, en Venezuela y en Colombia, y que pusieron fin a largos conflictos, arduos, cruentos conflictos que estuvieron a punto de ocurrir en la mayoría de esos países. Encontramos allí una importante metodología para resolver pacíficamente los conflictos. Al margen de lo anterior, no olvidemos que si hablamos de hacer la paz, nos referimos a llegar a acuerdo no con el socio o amigo, sino con nuestro feroz enemigo. Así como la libertad que realmente importa es la que tiene el que piensa distinto de nosotros. La paz la hacemos no con el que nos busca y ama, sino con el que quisiera vernos muertos. Por ello es que negociar la paz es un ejercicio generalmente muy doloroso para unos y otros. La cosa esta tarde y mañana en este lugar es cómo y en qué medida pueden las ciudades y sus municipios contribuir desde el ámbito local a la solución pacífica de conflictos locales o nacionales y a la reconciliación. En primer lugar, les invito a recordar que el derecho a la paz es eso, un importante derecho humano, hermosamente cantado por nuestra Violeta Parra como la alegría de vivir en paz. Por tanto, sobre la autoridad y sobre cada ciudadano recae un mandato implícito para que remueva todos los obstáculos que impiden que disfrutemos de paz. En ello cabe, o debería caber, un gigantesco rol a los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias. Es cierto que las grandes ciudades o megalópolis han convertido a sus muchedumbres en una multitud de individuos solitarios, separados y aislados cada vez más de sus prójimos. Pero teniendo en cuenta y usando las modernas tecnologías de información y comunicación, aún esa gente en las megalópolis puede ser traída junta en pro de la paz para formar redes y movilizarla. Pero el caso frecuente, normal o más frecuente, en que se plantea el tema de la capacidad y posibilidad de la ayuda del ayuntamiento al proceso de paz, será de ciudades de tamaño medio, de tamaño humano, o de la suma de poblados vecinos en donde las personas se conocen o no son ajenas las unas a las otras. También en ellos la autoridad que en la gran ciudad no se ve, no se toca y con la cual no se logra ni hablar, se hace más cercana y amistosa. Esa inmediatez permite una mejor comunicación entre verbigracia, ayuntamiento y vecinos para saber cuáles son los problemas prioritarios y las soluciones preferidas por la población. En ese ámbito caen también los problemas de conflicto, paz y solución pacífica. En buen romance, esto significa que el alcalde debe ser un sensor o instrumento de las características de los conflictos y sus soluciones y que, por tanto,
el ayuntamiento, en nombre del principio de representación en que se basa y que lo guía, ha de trabajar por la paz, haciendo de la participación multitudinaria una avenida hacia la reconciliación. Mis actividades en el servicio público, sea político, diplomático o académico, me han permitido auscultar varias, y no siempre exitosas, acciones municipales en favor de la paz. Podría referirme a las relaciones en el norte de Chile y el sur del Perú entre las ciudades de Arica y Tacna, siempre buscando bajar el tono de los reclamos de sectores radicalmente nacionalistas en uno y otro país que podrían precipitar un conflicto que comenzaría precisa y geográficamente en ese mismo punto. La tarea que diariamente desempeñen entonces los municipios de ambas ciudades es fundamental para seguir manteniendo la paz. Uno podría también hacer notar que probablemente las autoridades con funciones equivalentes de Ramala y Jerusalén están y deben estar constantemente preocupadas de la paz y contribuyendo a que se mantenga cuán largo sea posible. Pero además encontramos el caso del trabajo diario por la paz de los municipios aymaras de Bolivia, Chile y Perú, reunidos en una federación internacional que los agrupa y coordina, lo cual último pone en evidencia la importancia del aporte a la paz que pueden y deben hacer las ciudades fronterizas. El pensamiento y acción desarrollados hasta ahora por distintos ayuntamientos para la solución pacífica de conflictos graves han sido, podríamos decirlo así, idealistas y meramente empíricos. Eso hace aconsejable y tal vez necesario pasar a una nueva etapa en que se apliquen técnicas ya probadas para solucionar conflictos. La nueva tecnología utilizable distingue en función de la localización, ubicación y naturaleza del conflicto varios tipos que pueden resumirse en tres categorías. Primero, conflictos locales de naturaleza étnica, religiosa o nacionalista. Segundo, conflictos a nivel nacional o regional dentro de los límites de un mismo Estado. Y tercero, conflictos internacionales o transfronterizos en que se enfrentan países declarados recíprocamente enemigos o se producen problemas por la situación de refugiados o inmigrantes forzados a huir de sus países de origen. En todos estos conflictos puede prestar ayuda al municipio en cuyo territorio repercute el conflicto y sus posibilidades de intervención y ayuda serán tanto más efectivas cuanto mayor sea la devoción y conocimiento de sus personeros en las técnicas apropiadas para recuperar la paz. Uno puede estar seguro de que entre los principales objetivos de Mayors for Peace, así como en los del Ayuntamiento de Donostia, se encuentra la preparación anímica y técnica de las personas, individuales o colectivas, cuyo devoto trabajo contribuiría a la recuperación de la paz y al logro de la reconciliación en los casos en que su acción sea necesaria y requerida. Mayors for Peace seguramente logrará, de parte de las autoridades, jueces y empresas en los distintos países del mundo, nuevos y más amplios criterios para el desarrollo físico y electrónico de las redes sociales y con ello del ejercicio de los derechos y libertades de opinión, reunión y petición. En realidad, la institución municipal tendrá que cambiar más de lo que ya ha cambiado en su camino hacia el republicanismo citadino
y hacia la llamada segunda descentralización, incluyendo ahora entre sus competencias y capacidades aquellas necesarias para contrarrestar la debilidad y esterilidad de las acciones de las autoridades centrales en materia de lucha y logro por la paz. Este Congreso y Measure for Peace tendrán éxito en su empeño, que en situaciones de tregua, armisticio, cese de hostilidades, suspensión unilateral de acciones, etcétera, para que sean los propios ciudadanos, directamente o por intermedio de sus ayuntamientos, los que se adelanten a dar la mano al ayer enemigo y a firmar los acuerdos de paz con la tinta más imborrable, la de su verdadero amor por la paz. Muchas gracias. ¿Me permitirá una pregunta? Sí, que hay. Un poco de tiempo. Muchísimas gracias al señor Tapia. Quizá haya preguntas preparadas, pero yo le voy a lanzar la primera. La ausencia de violencia, al fin y al cabo la ausencia de la amenaza y de la muerte, no conlleva automáticamente la existencia de la convivencia. Desde la experiencia de Chile, desde esa frase demoledora que yo he apuntado, que al fin de cuentas la paz se construye entre partes enemigas, ¿qué enseñanza de Chile podría traernos al País Vasco? Como somos el país más austral y lejano del mundo, no me siento en condiciones de decir háganlo como en Chile, al contrario, pero sí me atrevería a formular la idea de que la experiencia chilena, de la forma en que vencimos políticamente a las Fuerzas Armadas más profesionales y preparadas de América Latina, la chilena, es un caso para estudio en que las distintas variables intervinientes debieran ser adecuadamente identificadas y analizadas, porque al muy menos queda la experiencia de que en ciertos casos es definitivamente posible dar tal significado no solo simbólico, sino aún físico, a las masas actuando en defensa de sus derechos, que se convierten en invencibles para los ejércitos más preparados. No sé si esto es algo que deba ser tenido muy en cuenta en algunos países del Medio Oriente que enfrentan algunos conflictos que tienen ciertas similitudes con el que tuvimos en Chile en esta materia. Es decir, un enfrentamiento entre el establishment militar respectivo y sectores muy importantes de la respectiva población. Espero haber satisfecho. Sí. ¿Alguna pregunta? Vaya. Muchísimas gracias, señor Tapia, por su testimonio, que ha sido verdaderamente conmovedor para todos nosotros. Me llamo Carlos Villán y soy el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En tiempos, cuando el golpe de Estado del general Pinochet, el cuarto golpe de Estado, yo tuve que desempeñarme como funcionario de las Naciones Unidas, experto en la situación de los derechos humanos en Chile, durante 8 años. Y desde esa posición, desde mi propia experiencia, quisiera no solamente subrayar lo que usted ha dicho, sino añadir un dato más, si usted me permite. Y es que, a mi juicio, quien venció a la dictadura fue el pueblo chileno, como usted muy bien dice, teniendo como arma fundamental la defensa de sus derechos humanos pisoteados por la dictadura.
Y en segundo lugar, el pueblo chileno recibió una solidaridad internacional sin precedentes en aquella época histórica de la humanidad. Y esto creo que también es conveniente subrayarlo. Hoy, cuando hemos escuchado a otros colegas hablando de las situaciones en Palestina, en el Sáhara o en el Kurdistán, creo que también deben aprender, y los propios vascas y vascos deben aprender y deben darse cuenta la importancia de los derechos humanos como motor hacia la paz. Muchas gracias. Gracias, le digo yo, porque estoy virtualmente en todo de acuerdo con las ideas que ha expresado. Solo quiero insistir en una frase suya. El caso chileno en el año 73 conmocionó de tal forma a la población del mundo que dio inicio al movimiento global de defensa de los derechos humanos y obligó a revisar las ideas vigentes en materia de ámbito y aplicabilidad del derecho internacional por sobre las fronteras en los sistemas nacionales de derecho y a resituar o a redefinir el alcance de la obligación de no intervenir por parte de países extraños en un determinado caso nacional. Es el triste título que ostentamos. La tragedia nuestra fue el punto de partida de una reacción de la opinión pública internacional que ahora cuenta más que entonces, 30, 40 años atrás. Hoy día sí tenemos una opinión pública internacional, como por ejemplo quedó demostrado con las asambleas, mítines y marchas de los indignados en varias partes del mundo simultáneamente. Esa fuerza, de ese modo, se puede y debe, sin duda, movilizar también en pro de la paz en distintos lugares del mundo. Beste galderik ez baldin badago, mila esker denagatik eta bilar izango du jarraipena bigarren saioarekin nazioarteko konferentzia honek. Eskerrik asko denoi.